Listo. Bueno, muchas gracias. Gracias por venir, Marco, Emilio. Y bueno, bienvenido a esta presentación, Rodrigo. Un gusto conocerte. Eh, para contarles un poco qué es lo que se hizo en este pequeño módulo de 3 semanas, más que una clase propiamente de teoría, o sea, teoría dura y pura, pensamos de alguna manera que es un curso, es una maestría de diseño arquitectónico. Por ende, es una teoría que tiene que ser llevada de alguna manera a la práctica de lo que es el arquitecto. Es decir, una teoría que nos lleve a una praxis proyectual. Más que una mirada cronológica de la historia de las teorías de la arquitectura, se ha buscado profundizar sobre ciertos paradigmas y ciertas temáticas generales en torno a la disciplina y que eso les sirva a los estudiantes de alguna manera como un insumo o despertar ciertas inquietudes para que ellos puedan proponer una postura crítica personal. Eso fue un ejercicio bastante interesante a pesar del corto tiempo, porque en muchos casos, lo vamos a ver aquí, habrán cimentado de alguna manera lo que ya estaba pensando el estudiante como una postura particular. Por otros lados, también, en el buen sentido de la palabra, se habrán confundido más. Eso les comentaba a los estudiantes que es preferible una duda propia que aferrarse a 10.000 certezas ajenas. Entonces, se han nutrido de varias teorías, varias inquietudes personales, las han puesto las han sometido a una crítica y de esa manera ellos han desarrollado una postura crítica personal que de algún modo pues, les sirva como un insumo para sus procesos de diseño arquitectónico. Y finalmente el ejercicio conlleva a una demostración proyectual de su propia postura crítica. El formato que ellos han manejado en la mayoría pues es o el ensayo o el manifiesto. Y todos tienen una aproximación arquitectónica, ya sea desde un nivel bastante pragmático o a un nivel mucho más visionario, mucho más especulativo. Entonces ahí vamos a ver muchas presentaciones muy variadas, porque obviamente nace de las inquietudes de los propios maestrantes. ¿Sí? Entonces, eso también de pronto habrán bastante incertidumbre todavía, bastante duda. Esa era una de las ideas del ejercicio, que se planteen dudas para que, bueno, a lo largo de toda la carrera, pues se metan a madurarlas y concretarles con ya un mayor grado de indagación teórica sobre el problema de la arquitectura. Había una condición en este trabajo, eso sí. Los maestrantes podían proponer o podrían plantear cualquier postura crítica que les lleve a una teoría de proyecto personal de cualquier índole, siempre y cuando esté dentro de un punto de partida netamente arquitectónico, es decir, bien aferrado a lo que sería la propia disciplina, plantear esto desde la propia arquitectura. Esa era la única regla, o sea, con tal que hablemos de arquitectura, todo bien. Entonces, creo que con esa introducción ya se tiene una idea de lo que es este trabajo final, que lo han desarrollado durante estas 3 semanas. Y creo que la metodología para exhibirlo lo vamos a hacer en grupos, lo vamos a hacer de grupos de 3 en 3. Con, con los estudiantes nos propusimos a que cada estudiante va a hablar 5 minutos. En esos 5 minutos van a explicar de dónde parten sus inquietudes, qué teorías estudiaron y cuál es su postura personal al respecto y su pequeña aproximación arquitectónica. Y nos van a mostrar, en el caso de ser necesario, también el manifiesto que ustedes han redactado. Y vamos a tener un tiempo después de cada 3 estudiantes para que los invitados puedan hacer sus respectivas críticas. Yo, como tutor del trabajo, me abstendré de hablar, como les dije, ya les he hablado bastante, ya creo que han de estar cansados de escucharme también en estas 3 semanas, creo que ya hemos hablado mucho, veamos cómo se nutren con el criterio de otros profes. ¿Ok? Entonces, creo que podríamos empezar con el grupo de Jimena, Verónica y Carolina, por favor. Voy yo. Me avisan cuando esté compartido, por favor. ¿Me ven ahí? Listo. Ya.
El presente proyecto surge de una inquietud personal sobre la idea del patio. Esta inquietud está fundamentada en el hecho del diseño reflexivo de los espacios exteriores, considerados como remanentes de la forma construida. Así, este proyecto tiene como finalidad explorar el patio desde una visión arquitectónica, mediante un análisis gráfico, crítico y reflexivo, para entenderlo desde su naturaleza. Habitar el espacio es reconocerlo, recorrerlo, convivirlo, entenderlo, comprenderlo y construir sobre él. De esta manera, entendemos que el patio es un espacio que contribuye a la relación espacial entre ambientes, permitiendo fluir al habitante a través de él. Así comenzamos con el estudio del patio para comprenderlo en su naturaleza. Empezamos la exploración formal del patio, aislando geométrica y conceptualmente la esencia concreta de este, y pensando en lo que es una estancia delimitada por un muro y abierta al cielo. Se establece la forma genérica universal del patio, con una proporción que permite la mínima iluminación y ventilación, para proceder a realizar una analogía espacial en función de las diferentes variaciones geométricas proporcionales de sus elementos componentes. Las variaciones en su naturaleza nos muestran diferentes características perceptuales, formales y conceptuales del patio. Así se observa que se puede transformar y mutar en un pasillo o un pozo, modificando no solo su forma, sino también su característica espacial. Esta serie de imágenes especulativas surgen de la variación geométrica de sus componentes y se presentan a modo de esquemas, de secciones y de aproximaciones gráficas para entender de mejor manera las características espaciales y perceptuales de los espacios generados. Así, llegamos a las variaciones especulativas tipo morfológicas que nos permiten asociar el espacio-patio con un verbo que sugiere una idea de uso. De esta manera gráfica, el proyecto constituye la antítesis de la especulación arquitectónica y reflexiva, ególatra y lírica presente en la gran mayoría de proyectos actuales. De este análisis gráfico se observa que el patio atraviesa, divide, concentra, dirige, aísla, orienta, direcciona, es permeable, congrega, recorre, encontrando de esta manera una lógica perceptual espacial que no deriva de la intuición, sino más bien de la organización lógica de las formas del espacio. La lectura crítica del espacio nos permite analizarlo y entenderlo en su sentido más básico. Así se genera un conocimiento arquitectónico espacial que surge de la observación y el entendimiento de las configuraciones de los elementos que lo contienen. La intención es generar conocimiento especulativo racional para establecer las bases del entendimiento espacial y perceptual de los objetos arquitectónicos, alejándose de la percepción subjetiva del espacio. De las diferentes variaciones analizadas, el patio se revela como un espacio de conectividad, de apoyo, que comunica, ilumina, ventila y generador de dinamismo, que hace referencia a las circulaciones externas o espacios circundantes. De esta manera se muestra como un espacio servidor y se incorpora al estudio como complemento del aula. Se observa que el patio se presenta como un vacío cuyo complemento lleno es el aula, y de la relación espacial entre estos surgen tres condiciones arquitectónicas principales: una condición dual, aula-patio, que se caracteriza por revelar la condición dentro y fuera; una segunda condición arquitectónica de introversión, donde el patio es el centro y las aulas convergen alrededor; y una tercera condición arquitectónica de extroversión, donde el aula se aísla del centro. Del desarrollo y transformación de las condiciones arquitectónicas surgen los tipos básicos de composición entre el aula y patio, surgidos de una lógica organizacional, cada uno con diferentes características espaciales y perceptuales. De esta manera, el presente proyecto de análisis se plantea como una crítica metodológica a la concepción ingenua y irresponsable del proyectar, con una falta de visión y estudio espacial frente a la necesidad urgente de generar un producto arquitectónico de concepto o basado en una lírica arquitectónica defendida por posturas personales. Así, la arquitectura y las cualidades de los espacios se entenderán no como percepciones subjetivas individuales del arquitecto, sino más bien como consecuencias de una organización formal clara y meditada, dotadas de una calidad espacial que deriva del entendimiento de las relaciones estratégicas de los espacios y sus elementos. Este es mi proyecto. Buenas tardes con todos. Yo voy a continuar. Soy Juan Francisco. ¿Sí se muestra en pantalla completa ya? ¿Me escuchan? Ya. Bueno, mi tema es reinventando las ruinas. A mí me surge esta situación porque en todas las partes del mundo nosotros tenemos aquel elemento que está descuidado y despojado de aquella esencia en sí constructiva. Nosotros desde la antigüedad ya tenemos este caso que se lo ve desde la antigua Roma. Piranesi ya muestra cómo sería su ciudad ideal encima de las antiguas ruinas. Por ejemplo, aquí podemos ver cómo él demuestra en las fachadas
como es un ideal de la ciudad, o arriba o abajo, perdón, como el de reconstruye el Coliseo romano. Es decir, hay que ver a la ruina como aquella obra inacabada que puede ser complementada y realzada su bosquejo por un elemento que puede ser nuevo, tomando como referencia el tipo, realzando esto. Aquí tengo yo como punto de partido una frase de Remcolcas que dice: la arquitectura vuelve a ser interesante cuando olvida su pretensión, admite su propia muerte e intenta resucitar haciendo lo que sabe hacer. Es decir, muchas veces cuando hablamos de las ruinas se despoja del carácter arquitectónico y se les toma solo simplemente como aquel resto arqueológico al que tal vez no se le puede topar, sino solo se le debe conservar, dejándole en un estado de olvido y de un deterioro. Es así que las ruinas en la sociedad van quedándose de lado, no llegan a estar en el convivir de nosotros. Por ejemplo, el Coliseo Romano o aquí en Quito tenemos la piscina del Sena, van quedando de lado y solo se convierten en monumentos a los cuales pueden ser visitados y no se los contempla como su obra en sí o no tienen el carácter de habitar, que es lo que uno desearía, ¿no? Es donde surge la pregunta: ¿se puede rehabilitar estas ruinas? ¿Se podría llegar a restaurar aquellas ruinas? Es decir, se podría llegar a establecer una nueva normalidad, ya que se interrumpió el flujo de la normalidad de estas. O simplemente si se podría llegar a demolerlas y construir algo completamente nuevo. O qué tal si construimos una nueva normalidad de estos monumentos. Es así que a veces a nosotros la historia no nos deja mucho que hacer, porque caemos en aquel romanticismo de los recuerdos. Es de aquí donde sale la pregunta: ¿podemos nosotros conservar la historia tal como era o podemos dar ese paso a la evolución, que no necesariamente debe caer en la réplica exacta del monumento de cómo era? Es así que queda en la capacidad de cada uno reinterpretar el tipo, hacer aquella mímesis para obtener los elementos significativos y que las ruinas sean aquella base o cimiento para la construcción de un nuevo proyecto. Es decir, no crear aquella antigua normalidad que reconstituya a su imagen histórica que era, sino a una nueva normalidad que uno plantee, llegando a la respuesta: ¿será el arquitecto aquel que debe proyectar esa nueva normalidad? Para reconstruir el tipo de toda construcción, nosotros tenemos que ir a aquella ruina que nos permite las bases, como por ejemplo aquí en la imagen es del Coliseo Romano. Es la ruina la que nos da aquella esencia para poder reconstruir el tipo. Los más preponderantes de tipo se puede ver aquí, es un tipo teatro, ¿no? Y para reconstruir la tapa del tipo coliseo, por ejemplo, aquí en mi aproximación se puede ver que para reconstruir el tipo romano pues, se plantea primero la planteación de ejes y como estos a partir de eso se va construyendo alrededor del elipse y los ejes hasta llegar a su concepción de los elementos estructurales que son cada arco que va ahí, cada eje. Y al costado derecho se puede observar la piscina del Sena, que vendría a ser unas ruinas de aquí más cercano a Ecuador, en Quito, como su concepción de patio central se organizan los elementos a su alrededor. Entonces, después de ver la nueva normalidad, la ruina y la reconstrucción del tipo, se viene a la mente: ¿por qué no desconstruir a la ruina y llevarla a aquella nueva normalidad? Planteándonos las preguntas: ¿se puede construir arriba, abajo o entre la ruina? Es así que podemos habitar las ruinas de diferentes maneras, pero siempre y cuando partiendo de aquella esencia que nos da la ruina, que viene a ser en este caso el tipo. Aquí se puede apreciar una reconstrucción mía del tipo del Coliseo Romano, en el cual se ve reflejado cómo yo asimilo los conceptos del Coliseo Romano y los llevo a su nueva expresión, complementando aquel bosquejo de la ruina. Y yo llego a esa aproximación. Es decir, mi pregunta es: ¿se puede realizar encima de las ruinas algo? ¿Podemos los arquitectos y las demás personas dejar de lado aquel romanticismo que a veces no nos permite realizar el proyecto y nos dobla la razón de hacer nuevos proyectos? Estas son mis aproximaciones en el seno. Es decir, terminando, toca ver a la ruina como aquel objeto inacabado que tiene que ser acabado o aquel problema que necesita aquella solución. Este es el seno, este es el seno. Ya.
Gracias. De nada. Y yo tengo el documento que ahí está explicado por cada fase, cómo se encuentra el proyecto, el trabajo que se presentó. Aquí está explicado con más cintas y más referentes. Muy buenas noches nuevamente. Mi nombre es Nina Gordón. Voy a explicar sobre la arquitectura del confinamiento. No puedo imaginar una vida sin estructura. Estoy segura que debo crear nuevas reglas para escapar de otras reglas. Aureli, menos es suficiente. Durante el confinamiento causado por un virus en el año 2020, se invierten los papeles habituales entre los espacios públicos y la vivienda, donde el tiempo de permanencia de los individuos disminuye drásticamente en el primero y aumenta en el otro, y se impone una nueva regla del juego, no salir de casa, acompañada de la superposición de las actividades del primer espacio sobre el otro. Para lo cual, para cumplir con esta nueva regla, me remito y traigo a colación un esquema sobre el origen de la traza del Escorial de Juan Bautista de Toledo y el plano del proyecto en el que se destaca la gran potencia, la sabia composición de su complejo programa funcional y el rigor arquitectónico de cada una de sus partes, integrando en un esquema simétrico la monarquía, religión, ciencia y cultura a través de una disposición que nos recuerda a la tipología del claustro. Añadiendo a esta idea, la reforzamos con Aureli en su libro Menos es suficiente, en donde señala la idea de una estructura en la que la vida individual y colectiva se yuxtaponen sin fusionarse, como se puede observar en la Cartuja de Gayuso, que es uno de los ejemplos más notables de la tipología del claustro, en la cual se unen 9 casas individuales, que también tienen acceso a las instalaciones comunes. De este modo, las casas no eran completamente independientes, sino que venían complementadas en el marco de programas colectivos ulteriores. Y a ello le agrego una cita de Kant: la arquitectura es la producción reflexiva de espacios. Kant en su libro de Forma y Diseño, en la cual la forma es aquella que brinda la armonía de los sistemas, como se podría ver en la sinagoga curva, y el sentido de orden e individualiza la existencia del objeto arquitectónico, mientras que el diseño es la interpretación que condiciona los espacios. Es así como se abre la pregunta: ¿cuál es la casa ideal para el confinamiento? Y desvela este acercamiento arquitectónico que lo hacemos citando a Montaner. El carácter intemporal de las formas geométricas nos ofrece soluciones arquitectónicas tipológicas, que vienen siendo sistemas tipológicos adaptables, que a través de la historia se entienden como un lenguaje de formas que son constantes y recurrentes en el tiempo. De este modo, la composición del proyecto se utiliza para la tipología de claustro, que refuerza la idea del confinamiento como medida preventiva por parte del individuo, pero a su vez logra la yuxtaposición de la vida individual y colectiva, sin fusionarse. Tipología en la cual su principal característica es el desarrollo de los distintos habitáculos alrededor de un gran patio central, seguido de una marcación de los espacios servidos y servidores, lo que nos lleva a descubrir la forma en la que se va a manejar la configuración espacial y muy probablemente podremos sugerir a la agrupación de las distintas actividades de acuerdo al desarrollo individual, como las actividades que se cumplían en el hogar, de acuerdo al desarrollo del colectivo, que se manejará las actividades del exterior como recreación, estudio y trabajo, y de acuerdo a esta nueva regla del juego, el desarrollo del confinamiento y colectivo, son en la cual se manejan los protocolos que manejan esta condición y que la hacen que se cumpla. Y como se observa en el despience, las distintas actividades se vinculan al individuo y al colectivo y me dan la forma que va a manejar mi diseño. Finalmente, las plantas arquitectónicas acentúan esta condición de claustro, como lo podemos ver en la planta baja del proyecto, en la que se va a desarrollar como una planta libre, rodeada de grandes muros macizos, destinada para la disposición de las áreas de control. Es decir, aquí está el desarrollo del individuo y el colectivo, en la cual
Van a haber áreas o se pretende que se distingan las áreas de desinfección y en el caso de encontrar un individuo positivo, direccionarlo a un espacio apartado para no comprometer al colectivo. Mientras tanto que la planta tipo, por otro lado, es donde se desarrollan las actividades individuales y como colectivo. Este es este espacio idílico en donde yo ya estoy apartada del exterior, de las cuales se pertenecen a la recreación, esparcimiento y trabajo estos espacios y estas estancias, y se han ubicado en las esquinas del proyecto, mientras que las áreas donde permanecería el individuo están ubicadas en la periferia del proyecto. Dichos espacios se conectan o están vinculados alrededor de una circulación horizontal que enmarca el patio y que se conectan por las circulaciones verticales los distintos niveles. Se dice que es tipo porque se podría replicar y tiene unas plantas para que se pueda manejar a conveniencia. Y la planta de cubierta, o bien debería decirle la terraza, que sea una terraza comunal a la que puedan acceder todos, como se puede observar en los siguientes gráficos. Finalmente, este planteamiento o esta idea de casa tipo, no sé si es que llegué a manejarla o llegué al resultado obtenido, pero sí nos deja otras dudas como que sería ya conveniente pensar o reprogramar a partir de este hecho que nos está pasando actualmente la vivienda y cómo vincularla con con las actividades que hacemos en el exterior. Muchas gracias. A ver, esta vez empiezo yo. A ver, empezando con la cuestión de Nicolás y el patio, a ver, creo que es interesante el abordaje que se hace desde el análisis de las cualidades empíricas de este elemento, ¿no es cierto?, que es el patio. Y el proceso de esquematización que se hace de cómo con el aula puede conformar diferentes condiciones espaciales, ¿no es cierto?, también es interesante. Ahora, ¿qué tanto esto es un aporte propio, una reflexión propia, y qué tanto es simplemente, ¿no es cierto?, una cosa de la que me estoy empezando a empapar para poder después yo hacerme preguntas claves? Entonces, creo que ha habido más una recopilación de información organizada esquemáticamente que es bastante buena y creo que podría ser el principio de algo, pero no veo todavía cómo esto tampoco se proyectó ni siquiera especulativamente en un proyecto, ¿no? Esa parte fue la parte que siento que no hubo, como para yo entender tal vez desde otro aspecto, tal vez desde esta parte propositiva, cómo tú estabas a la final viendo el patio. Pero esta primera parte así esquemática y organizada de estas cualidades empíricas de este elemento me parecen interesantes. Creo que la cuestión de las ruinas es un tema sumamente interesante, pero ahora hay una pregunta clave que yo me hago y es, ¿qué tanto Piranesi estaba viendo el hecho de que es una ruina? ¿No es cierto? Porque, por ejemplo, cuando vemos el proyecto del Campo Marcio y que vemos que es la eliminación de todo lo que fue la ciudad medieval romana, lo poco que se hizo en el medievo en Roma, y rescatar todo lo que había sido propia del imperio o propia también, digamos, de momentos como el Renacimiento o como el Barroco, pero de obras que tenían identidad formal. Entonces, ¿qué tanto era una cuestión de rescatar las ruinas o qué tanto era una idea de rescatar condiciones tipológicas que dotaban de identidad formal a la arquitectura? Y en este sentido, igual, el hecho de que cojas las piscinas del Sena me parece sumamente interesante porque es una condición tipológica bastante interesante, pero creo que antes de preguntarte, o sea, creo que ligar cómo actuar sobre la ruina, primero se tendría que, ¿qué tipo de ruina? O sea, porque estás hablando de un tipo de ruina bastante particular que tiene una condición tipológica bastante fuerte, como es el hecho del caso del anfiteatro romano, ¿no es cierto? Del Coliseo. Y en el caso de las piscinas también, pero la pregunta de cómo actuar sobre la ruina perdería todo ese valor si es que lo ponemos sobre cualquier otro tipo de ruina. Entonces, más bien creo que la pregunta es cómo actuar o cómo darle continuidad a la arquitectura cuando tiene una tipología o una condición o una identidad formal tan fuerte como es el hecho de algunas de los edificios que están ahorita en ruinas romanos. Y la cuestión
Nina, creo que lo has simplificado o lo has... La cuestión de este libro de Aureli, Menos es suficiente, ¿no es cierto?, que habla de la vida monástica y tal, creo que podría ser abordado igual, un poco, con un poco más de profundidad. O sea, me quedé un poco en el aire con el discurso que nos diste, no me quedó muy claro cómo ibas datando una cosa, cómo llegaste a Kant y cómo llegaste a los otros recursos discursivos que mencionaste, no me quedó muy claro. Pero creo que definitivamente, o sea, si el abordaje es, no sé, hacer una aproximación a la vida monástica y a la consideración de esta vida autónoma, sobre todo porque había un sentido de autonomía dentro de esta vida monástica, que era además un poco el contrapunto de la conformación de las ciudades medievales en ese entonces. No sé, hay muchas cosas de donde se pueden hablar, pero no me quedó muy claro cuál era la estructura de tu discurso. Eso. Ya, si quieren, puedo seguir. Un poco lo que yo vi, empezando con el proyecto de Nicolás, ¿no? Yo creo que sí, igual comparto algunas cosas que dice Emilio. Es un catálogo interesante de cosas. Yo creo que hay cierta voluntad tuya en tu discurso de arremeter en contra de los valores subjetivos, ¿no es cierto? Excepcionales de la arquitectura contemporánea, de espectacularidad tal vez, y tratar de encontrar un lenguaje, un catálogo de lenguajes espaciales, muy similar tal vez a los catálogos propios de la ilustración. Entonces, eso yo creo que tiene un valor, pero también un riesgo, ¿no? Y el riesgo creo que es que se vuelve otra vez a poner un valor de alguna forma como supranatural o casi metafísico de los elementos que tú estás buscando. O sea que a pesar de que en tu discurso dices que estás en contra de unas lecturas subjetivas, creo que el valor que encuentras tú en la exploración es más que nada subjetivo, paradójicamente. Inclusive la manera en cómo ha representado, ¿no? Estas imágenes, más que nada son perspectivas en su mayoría, es decir, dependen mucho de cómo se las ve, lo cual no es malo, o sea, no digo que sea algo malo, sino que eh, tal vez habrá que un poco ser más enfático en a qué nos referimos con criticar esta escena contemporánea, porque si te das cuenta hay ciertas formas de escena contemporánea que son muy parecidas a lo que tú estás haciendo, ¿no? Desde un punto de vista discursivo, lo que hace Sumter, lo que hacen ciertos arquitectos suizos, europeos, etcétera, me parece que es un tanto similar a lo que tú, a un nivel de espectacularidad que asume una modestia, pero que al contrario termina teniendo una preponderancia estilística y produce todo lo contrario de lo que supuestamente está afirmando. En el caso de las ruinas, me parece bastante interesante más que nada el punto de vista de desacralizar, ¿no? Desacralizar la ruina como un objeto de apreciación. Casi que estás criticando a Piranesi, me parece a mí. O sea, Piranesi te sirve como un punto de partida para criticarlo, para decir la ruina no es contemplativa, sino que deberíamos quitarnos de esta idea romántica, ¿no es cierto?, de originalidad que tiene la ruina y empezar a ver cómo se puede utilizar. Y esto tiene algunas capas que subyacen que igual le podrían hacer más interesante tu discurso, por ejemplo, acerca de algo que es muy palpable aquí en nuestro contexto, de cómo el valor del patrimonio termina también siendo un valor totalmente atado a la mercantilización del mismo patrimonio, ¿no? Y cómo tal vez una de las cosas que se han promovido desde la arquitectura al sacralizar estos ejemplos de arquitectura patrimonial es que se vuelvan objetos de consumo, más que nada turísticos. Entonces, yo creo que si se termina de atar eso es muy interesante, ¿no? Hay un artículo bastante conocido, que no sé si lo revisaste, de Andreas Huyssen, La nostalgia de las ruinas, que habla un poco de este aspecto de originalidad, ¿no es cierto? Que de alguna forma han terminado teniendo, o esta atadura nostálgica que tenemos con lo original. Y yo creo que
eso te va a llevar tal vez a encontrar otros caminos, porque sin embargo, tus propuestas, que igual los gráficos son bastante sugerentes, interesantes, terminan reafirmando de alguna manera el propio lenguaje, ¿no es cierto?, de la ruina. O sea, no es tanto un qué pasa si construyo o si utilizo la ruina, sino qué pasa si reinterpreto la ruina, como encontrando igual estos valores metafísicos que tiene el propio lenguaje arquitectónico de la ruina y volviéndoles visibles, ¿no? De alguna forma eso es lo que entendí que estabas haciendo. Pero yo creo que le puedes complejizar un poco más el discurso, sin embargo me parece que es bastante interesante. Y en el último caso, igual, de alguna forma también ha estado lidiando con aspectos que tienen que ver casi con cuestiones de, no tanto de ruinas, sino de encontrar un lenguaje muy tradicional, Nina, o muy convencional, digamos, en términos tipológicos. Entonces, sí, la pregunta es, ¿por qué se llega a lo mismo, ¿no es cierto? ¿Por qué llegas a repetir el monasterio? Eso es lo que no me queda muy claro. O sea, tú estás como ratificando que el monasterio es el espacio ideal. Estás como dándole toda la razón al discurso de Aureli acerca de que la vida ideal es en un monasterio. No sé si realmente será esa la vida ideal. No sé si ese será el modelo ideal de aislamiento. No sé por qué hay la búsqueda del objeto ideal, ¿no es cierto? Eso es algo que no estás construyendo tú en tu discurso. O sea, ¿cuál es el motivo por el cual estás buscando encontrar, ¿no es cierto?, instrumentos en la arquitectura que te permiten, que te permitan llegar a un ideal? Creo que también se puede volver muy literal, ¿no es cierto? Es algo que literalmente se está cogiendo el modelo del monasterio para replicarlo, y no se están analizando otro tipo de consideraciones que le complejicen un poco más el discurso de, por ejemplo, el habitar en confinamiento, ¿no?, que es algo que estamos viviendo ahorita por cuestiones más contingentes, pero eh, no sé si la pregunta esté bien elaborada desde ese punto de vista, ¿no es cierto? Desde cuál es el espacio más adecuado para confinarse, y que termine ratificando una tipología que ya existe y simplemente estás haciendo como un recuento histórico del mismo monasterio, casi como replicando el tipo histórico. Entonces, eso me queda un poco pendiente, ¿no es cierto? El por qué se llega a esa conclusión no está muy claro en el desarrollo de tu parte teórica. Eso. Sí, estoy bastante de acuerdo con lo que decía Marco y con lo que decía Emilio. Claro, hay algunas preguntas que me surgen, por ejemplo, en el caso de Nicolás, que tú más que presentar una teoría y ver cómo esa teoría se aplica, lo que presenta es un discurso, casi como una posición teórica personal, que coincido con Marco creo que, y con Emilio, creo que está bien que ustedes tengan posiciones teóricas claras, pero es importante que sean conscientes de que son líneas teóricas finalmente. ¿A qué es lo que voy? Por ejemplo, que cuando tú dices una antítesis de propuesta subjetiva, sino que no deriva en la intuición, sino de la organización. Eh, o son relaciones abstractas, un orden formal claro y que se opone a propuestas ingenuas y responsables del diseño. En el fondo, ¿cuál es el discurso tácito? Que es un discurso muy constante en la arquitectura, viene probablemente de Alberti, es que los elementos de la arquitectura tienen un orden interno propio y que sería como un orden superior. Y esa es la tesis que tú estás proponiendo. En el fondo, entre los elementos, entre el patio, entre los pilares, entre las columnas, entre los recintos abiertos, cerrados, entre las proporciones, entre la altura, hay un orden absoluto y cuando yo encuentro ese orden, la arquitectura va a estar basada en una organización casi, qué sé yo, que organiza el mundo y no en algo que yo pienso que debería ser. Sí, yo creo que es un argumento cuestionable. O sea, entiendo que tú seas parte de eso, pero yo también podría decir, a lo mejor el orden que uno ha estado acostumbrado a entender, que son estas cuadrículas de 9 por 9 con
con todo el orden áureo o el orden de proporciones, puede ser igual de ordenado que, por ejemplo, un asentamiento informal, como lo conversamos antes, donde ninguna medida coincide con ninguna, donde no hay una planificación generalizada, donde hay una suma de partes, que sería la tesis, por ejemplo, de Stan Allen, no sé si conocen el texto que se llama Del objeto al campo, que él habla de estas condiciones de field conditions, que es por sumatoria, que por ejemplo puede tener un cardumen de peces, o las aves que se organizan con ciertos parámetros. O sea, no es que uno sea mejor que el otro, sino que son distintos tipos de órdenes. Y creo que los dos pueden llegar a ser igual de subjetivos, finalmente. O sea, creer que el orden de un monasterio es absoluto versus el orden de algo que aparentemente es desordenado es malo. Yo como que pondría ojo ahí a esas como teorías tan totalizantes. Yo creo que está bueno tenerlos, pero también mirarlos con distancia y cuestionarlos a veces. Y eso me parece que se repite tanto en el proyecto de Nicolás como en el de Nina, como esta idea de la composición, de la tipología. Me ha sorprendido eh, el gusto que tienen ustedes por el patio. No sé si puede ser algo, como decían, porque lo tienen muy asumido por el lugar donde viven, pero veo que son temas que se repiten: el tipo, el patio, el orden, los elementos, la composición, configuraciones, pero me parece bastante interesante. Ahora, ¿por qué les digo que esas son líneas teóricas de la arquitectura? Porque hay otra línea que probablemente representan otro tipo de arquitecto que va a decir: todas esas cosas que ustedes están comentando son medios para un fin último, que es realmente que hayan usuarios que usen estos edificios, que la arquitectura tenga relaciones políticas, culturales, sociales, donde la gente pueda tomar decisiones, y que finalmente la arquitectura opere en vínculo con otras disciplinas, en sociedad, y no como una disciplina autónoma que se piensa y se define de acuerdo a reglas que solo los arquitectos conocen. Entonces, me parece que es importante de repente tener esa vista más general de todas las teorías que andan dando vuelta y cómo ustedes van tomando una y haciendo uso de esas teorías, o incluso tomando postura también por una u otra. En el caso de Juan Francisco de la Ruina, también coincido con que es interesante el cuestionamiento del patrimonio en general, o de la ruina como esta cosa absoluta, intocable. Hay dos textos que te podría mencionar. Uno es de Jorge Otero Pailos, que escribe con Rem Koolhaas. Yo vi que citaste a Koolhaas ahí muy a la pasada, no alcancé a leer en tu presentación, que tienen este libro que es bien pequeñito, que se llama Preservation is Overtaking Us, o como la preservación ya nos está sobrepasando, y que se refiere a toda esta ciudad europea, un poco en la línea de lo que decía Marco, que se transforman casi en nuevas Disneylandias, como donde se diferencia, o sea, es como una gran ciudad de cáscara. Toledo, me acuerdo, por ejemplo, que son ciudades medievales donde al final son solo tiendas de souvenirs y restaurantes, hostales, y que no hay vida, y la gente no vive, sino que vive en otras ciudades aledañas, que son mucho más reales, viajan ahí, encuentran a los turistas y después todos se van a sus casas. Entonces es casi un escenario colectivo, pero que no se puede tocar porque es patrimonial. Entonces eso en Europa pasa mucho. Y después, por último, hay una segunda idea, que es la de Robert Smithson, que es bien interesante, que él dice que las ruinas, o sea, o al revés, dice que la construcción de arquitectura es una ruina en reversa. O sea, que parte como una ruina, se va construyendo hasta que llega a ser un edificio, y después, apenas se termina, se empieza a constituir en una ruina nuevamente. Entonces, ¿por qué me parece interesante? Porque es pensar la arquitectura como un proceso en constante cambio, que en constante modificación material, y no en un estado fijo, que es el que nos gusta a los arquitectos entender o pensar. Uno asume que termina el edificio, le saca fotos, esas fotos se distribuyen y esa es la arquitectura, pero probablemente no es así. La arquitectura
se sigue modificando, se sigue deteriorando, sigue cambiando, hay vegetación que crece, está en constante modificación. Y claro, es una idea que es bien interesante porque podemos pensar que las ruinas no solo son estos edificios clásicos que están en el medio de las ciudades como el Partenón, sino que probablemente la mayoría de los edificios están constantemente transformándose en ruinas y cambiándose, mejorándose, etc. Eso.